Bueno, vamos a ver un mensaje el día de hoy. Es un mensaje muy edificante. Se llama Animando a los creyentes a crecer, ¿sí? Nosotros sabemos que la Biblia nos instruye a animar. Como creyentes nos anima primero a nosotros para que nosotros a nuestra vez podamos animar a otros creyentes. O sea, la función de la Biblia es estarnos animando constantemente. ¿Para qué? Para que nosotros también animemos a otros nacidos de nuevo. ¿A qué? ¿Los animemos a qué? A permanecer fieles. ¿Fieles en qué? En Jesucristo. Fieles en sus enseñanzas, fieles en su doctrina, fieles en la fe, fieles en todo lo que Jesús vino a enseñarnos a este mundo. Entonces la Biblia nos anima para que nosotros a su vez animemos a otros creyentes, animemos a otros nacidos de nuevo. ¿A qué? A permanecer fieles, fieles en el Señor. Pero además también nosotros sabemos por medio de la Biblia que el Señor provee lo que la iglesia necesita. El Señor siempre está atento, siempre está al cuidado, y el Señor provee lo que la iglesia necesita, lo que su iglesia necesita. Y a menudo se puede ver lo que una iglesia necesita es por medio de las personas que asisten, las personas que se congregan en la iglesia. Dios va trayendo a esas personas a las puertas de su iglesia. Dios es el que trae a las personas. Nosotros podemos invitar a mucha gente a que venga a la iglesia, y a lo mejor vienen, como vienen algunos, 1 o 2 veces y se van, y vienen otros y se van. Pero Dios es el que pone en el corazón de cada uno de sus hijos el que permanezca en una congregación. Y esto tiene algo que ver, ¿por qué? Porque los dones y los talentos de las personas que llegan a la iglesia aportan al cuerpo de Cristo para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia siga creciendo. Ahora nosotros podemos entender, oye, la iglesia tiene que crecer en número. Pues sí, tiene que crecer en número, pero lo importante es que la iglesia, como miembros, demos a conocer el nombre de Cristo. El crecimiento se mide no por la gente que asiste a la iglesia. Si nosotros calculáramos y dijéramos, bueno, el crecimiento de nuestra iglesia se mide por las personas que vienen, hoy dirían, no, pues hay una muy baja participación, muy baja asistencia, no calificaríamos a la mejor. Pero el crecimiento de la iglesia se sirve por dar a conocer a Cristo, y el crecimiento que cada uno de sus miembros va teniendo de acuerdo al conocimiento que tiene de la palabra. Por eso nosotros somos tan insistentes, tan reiterativos en que debemos estudiar la Escritura, debemos estudiar la palabra, debemos tener nuestro tiempo de oración, porque este crecimiento viene en beneficio de cada uno de los miembros de la iglesia, de los miembros de la congregación. Y todos nosotros debemos estar preparándonos para la segunda venida del Maestro, la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Cristo. No es nada más que, bueno, pues ya me convertí, ya soy cristiano, estoy estudiando la Biblia cuando puedo, oro cuando puedo, pero pues ya mi alma ya está salvada. Oye, pues qué desperdicio que tu vida no le entregas completamente al Señor, porque ese es el compromiso que nosotros hicimos cuando recibimos a Cristo, que nuestra vida se la entregamos a Él porque ya no nos pertenece. Y al ya no pertenecernos, nosotros estamos sujetos precisamente a Cristo, y tenemos que hacer lo que Cristo nos ordene. Tenemos que ser obedientes con el mandamiento, que es dar a conocer a Cristo, dar a conocer a Cristo, que otras personas también tengan la oportunidad que nosotros tuvimos una vez de recibirlo como Señor y Salvador, para que nuestra vida cambie, para que nuestras almas sean salvadas, y que nuestro caminar en este mundo no sea un caminar de una vida desperdiciada. Pues yo recibí a Cristo, pero sigo en mis cosas, pues no me interesa hablarle a las personas de Jesús, no me interesa asistir a la congregación, no me interesa asistir a los eventos,
yo mira cómo estoy bien. Oye, pues qué desperdicio de tu vida, porque si le entregaste tu vida a Cristo, debes ser responsable en cumplir con el compromiso que Él nos ha mandado a hacer, que es darlo a conocer a todo aquel que no lo conoce. Entonces, esta misma dinámica que nosotros vemos hoy en día en la iglesia es una dinámica que se vivió en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo había sido derramado, como todos sabemos, en el día de Pentecostés, y la iglesia primitiva en un solo día creció de 100 miembros a 3,000. El Espíritu Santo tuvo una labor tan importante ese día, que de 100 personas que estaban reunidas, llegó el Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 personas. Pero no paró ahí, sino que la iglesia continuó creciendo. En Hechos 4, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos 4, nosotros vemos cómo el crecimiento de la iglesia siguió, y está hablando ahí de 5,000 miembros en la iglesia, 5,000 personas que estaban recibiendo el Espíritu Santo, 5,000 personas que se estaban bautizando y que estaban recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y este crecimiento tan explosivo de parte de la iglesia provocó que el gobierno religioso, el gobierno de los fariseos, el gobierno de los maestros de la ley, se perturbara. Era una mezcla entre los maestros de la ley, pero gobernados ¿por quién? Por los romanos. Entonces aquí vemos cómo los apóstoles perturbaron el establecimiento de este gobierno religioso, por lo que decidieron tomar medidas. Entonces, aquí nosotros podemos seguir leyendo en el capítulo 4, en el capítulo 5, vamos leyendo y vamos viendo que Pedro y Juan fueron arrestados precisamente porque fueron acusados de estar levantando, de estar creando movimientos sociales en contra del gobierno, inquietud entre la gente, pero lo que sabemos es que el diablo estaba metido ahí y lo que estaban buscando era que el pueblo de Dios no creyera, no se convirtiera, que las personas siguieran viviendo como vivían, creyendo en el paganismo, creyendo en las costumbres, las culturas, en las creencias que los romanos habían venido a establecer. Y por otro lado los judíos, los fariseos, que no se convirtieron a Cristo y que también representaban una fuerza de oposición contra Juan y Pedro, que estaban enseñando, estaban proclamando las buenas nuevas del Evangelio. Sin embargo, cuando Pedro y Juan fueron detenidos, fueron apresados, ellos no se defendieron. Nosotros vemos en la Escritura que ellos no se defendieron. Ellos se dedicaron a una sola cosa. Y es un ejemplo para nosotros. ¿A qué se dedicaron? Se dedicaron exclusivamente a hablar de Jesús. Ellos no se defendieron para decir, no, es que nosotros pues venimos con una intención, un interés para que la gente... No, ellos se dedicaron a hablar de Jesús, se dedicaron a hablar de Cristo, se dedicaron a hablar del Mesías, de la resurrección, del nuevo tiempo, de la segunda venida. Ellos se dedicaron a hablar de Cristo. Sin embargo, cuando ellos están defendiendo la palabra, que no se estaban defendiendo ellos, estaban defendiendo la palabra, los miembros del tribunal vieron una actitud tan apasionada en defender lo que estaban diciendo, en lo que creían, en la palabra del Señor, que se asombraron porque inmediatamente también se dieron cuenta que eran personas no instruidas, eran personas que no estaban preparadas, eran personas ordinarias, ¿sí? Y esto los asombró más porque se dieron cuenta que efectivamente estaban hablando de que habían vivido con Jesús, de que habían estado con Él. Y esto los asombró. Vamos a abrir nuestra Biblia precisamente en el libro de los Hechos y vamos al capítulo 4. Vamos a leer el versículo 13. Yo voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice la Escritura: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y aquí nosotros lo que vemos también es
Los gobernantes quedaron asombrados, pero aquí nosotros lo que podemos ver es que el éxito real nunca descansa o nunca radica en la propia inteligencia de la persona, ni en su educación, ni en su belleza, ni en su talento. Más bien todo tiene que ver con ¿quién? Con Jesucristo. Porque Él es el que hace brillar su luz en la vida de cada una de las personas. Él hace brillar su luz por medio de ustedes, por medio de cada uno de ustedes, para darse a conocer. Por eso nosotros debemos pasar tiempo con Él. Por eso nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Por eso nosotros también debemos ser obedientes de todo corazón. Y así es como Él puede glorificarse por medio de cosas asombrosas que nosotros podamos hacer. Cosas que a veces nosotros ni nos imaginamos, los alcances que nosotros tenemos. Vamos a una escritura allá adelante en Primera de Corintios, capítulo 1, en el capítulo 1 de Corintios, de Primera de Corintios, y vamos a leer estos versículos que están, que son versículos de ejemplo de lo que Dios hace con sus hijos. Vamos a leer del versículo 26 al 31, también en la Nueva Versión Internacional. Dice la Escritura: hermanos, consideren su propio llamamiento. ¿No muchos de ustedes son sabios? ¿Quién de aquí se cree sabio? ¿Nadie? Todos somos sabios. La Escritura dice que somos sabios. Aquí dice: consideren su propio llamamiento. ¿No muchos de ustedes son sabios? Según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Aquí vemos cómo la Escritura también es muy clara. Aquí da un reconocimiento y hace una separación, lo que es el entendimiento humano, lo que es la inteligencia humana, la sabiduría humana, que sabemos que es diabólica, y lo que es la sabiduría que viene de parte de Dios. En una ocasión, un evangelista que nosotros conocimos nos platicaba que estuvo en una reunión pues muy importante en Estados Unidos, y ahí se juntó, le tocó junto a la mesa a otro maestro del evangelio, pero una persona muy reconocida, con doctorados y muy preparada, y les tocó convivir juntos. El evangelista pues era una persona que había salido de la calle, de la cárcel, y se había dedicado a evangelizar precisamente en lugares donde no había pobreza, donde había muchas limitaciones, donde había ignorancia. Él a eso se dedicaba. O sea, él salió de la cárcel, se convirtió, salió y se dedicó a evangelizar. Entonces, en esa reunión les tocó estar juntos. Y por un lado estaba hablando este otro siervo, pues de todo lo que había hecho, sus estudios, todo lo que se había preparado, cómo servía al Señor, pero pues dándole un poquito de crema a sus tacos, ¿no? Como se dice. Estaba como ensalzando todo lo que había hecho. Y este evangelista le dijo: mire, doctor, ¿cómo es Dios? Usted con tantos estudios y yo saliendo de la cárcel, y los dos estamos juntos en la misma mesa. Sí. Entonces, este es un ejemplo como Dios hace una separación donde no importa lo que nosotros como
personas, como humanos, pretendamos alcanzar. Muchas veces el hombre quiere llegar a saber más que Dios. El hombre quiere llegar a saber más que Dios, quiere sentirse como Dios. Y pone todo su empeño, pone todo lo que tiene, lo descansa en su inteligencia, lo descansa en lo que va aprendiendo. Pero Dios aquí nos da una prueba clara, nos enseña que de lo vil, de lo despreciado, de lo que no tiene valor para el mundo, para Dios es muy importante. Y todos nosotros venimos de cunas diferentes, todos venimos de cunas diferentes, pero el Señor, ante sus ojos, todos nosotros somos sus hijos. El Señor no le interesa el pedigrí de cada uno de nosotros, porque el Señor lo que nos ve es como su obra maestra terminada, lo que nosotros vamos a llegar a ser. Y Él nos está viendo a pesar de que nosotros a veces nos sentimos fuera de la mirada del Señor. A veces nos sentimos pues tristes, nos sentimos acongojados, a veces nos sentimos como a punto de la depresión, pero hay que recordar que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre el Señor nos tiene en el hueco de su mano y nosotros debemos sentir ese amor de parte de Dios. Un amor que nos hace sentir que para Él somos muy importantes. Que todo lo que nos preocupa a nosotros, así sea la cosa más pequeña que nosotros tengamos, es preocupación también del Señor. Porque Él conoce nuestro caminar. Entonces, Pedro y Juan pues estaban como dos iletrados, vamos a decir, delante de los funcionarios de los tribunales, ¿sí? Pero al escucharlos hablar con esa, me gusta mucho esta versión porque dice, al ver la osadía con la que hablaron, al ver con ese fuego, con esa pasión, con ese atrevimiento que estaban defendiendo la palabra, no se estaban defendiendo ellos. Entonces, eso también sorprende a los funcionarios del tribunal, porque uno llega a defenderse, no, yo no fui, y aquí están las pruebas de que yo no estaba ahí, aquí están las pruebas de que yo no hice eso. Pero ellos, en lugar de defenderse, estaban hablando exclusivamente de Cristo. Entonces, primera sorpresa para ellos es que no llegaron a defenderse. Segunda, que se dieron cuenta que eran personas que no estaban preparadas, personas que no habían cursado la universidad, que no tenían una carrera, y sin embargo hablaban con un conocimiento. Y es que hay que acordarnos que a veces cuando nosotros no tenemos palabras que decir, pero estamos hablando de la palabra del Señor, dice que viene el Espíritu Santo y es el que nos mueve a decir cosas que a veces nosotros ni nos imaginamos siquiera que pudiéramos decirnos. Pero es lo que está dentro de nosotros, es la palabra lo que mora en nosotros, y por eso constantemente estamos animándolos a que debemos estudiar la Escritura. Porque en el momento de presión o en un momento de alegría lo que tiene que salir, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de la palabra del Señor, ¿qué es lo que vamos a estar hablando? La palabra del Señor. Si nuestro corazón está lleno de las cosas del mundo, ¿qué vamos a estar hablando? Las cosas del mundo. Entonces, aquí los funcionarios del tribunal quedaron sorprendidos. Y como digo, el éxito real, el triunfo, el desarrollo, el crecimiento, la imagen de una persona no es en su talento, su inteligencia, su sabiduría, su belleza, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta de cómo está el mundo. Yo creo que los que más ganan hoy son los médicos cirujanos. Todo el mundo quiere verse diferente, ¿no? Como que cada vez tendemos más a creer la teoría del evolucionismo. ¿No se han dado cuenta? La gente como que cada vez quiere parecerse más a los simios. ¿Han visto? Quieren ponerse la boca gruesa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Para Dios nosotros somos hermosos. Y si somos hermosos para Él, pues ¿qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa? Entonces, nosotros, y mientras más palabra tengamos en el corazón, más palabra va a salir de nuestra boca. Entonces, debemos estudiar la palabra. Y así como Pedro y Juan, con osadía, con pasión, nosotros también debemos hacerlo. Obviamente los procesos que ellos pasaron fueron procesos diferentes a los de nosotros.
pero el amor que pusieron después de la resurrección de Cristo vino a terminar en ellos la obra que Jesús había empezado. Ahora, también los creyentes piden confianza y valor. Nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, necesitamos confianza y necesitamos valor. Y aquí mismo en este capítulo 4, más adelante, hacen una oración Pedro y Juan, una oración con ellos cuando son liberados precisamente por los funcionarios del tribunal. Se juntan, les platican lo que sucedió y hacen una oración. Vamos al Salmo 2, a los versículos 1 y 2. Dentro de esta oración, dice en el versículo 24 de Hechos 4, dice: cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. O sea, cuando Pedro y Juan les platicaron a los hermanos, dice: y unánimes la voz en oración a Dios, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David tu siervo. Y aquí viene el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué necesita un hombre común y corriente? Un hombre como nosotros, ¿qué necesita? ¿Qué necesita un hombre sin preparación? Un hombre normal, un hombre, vamos a decir, que no tenga tantos atributos académicos. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita un hombre cuando se le llama a participar a la iglesia, cuando se le llama a participar en la congregación? En este caso, por ejemplo, Pedro y Juan estaban de repente en una mega iglesia, en una iglesia multiétnica, porque había gentes de diferentes nacionalidades, una iglesia explosiva por el mismo gobierno. ¿Qué es lo que necesitaban estos hombres? Necesitaban coraje, nada más. Entre otras cosas, necesitaban mucho coraje. No coraje de enojarse, ¿verdad? Sí, de patalear, no. Necesitaban coraje, de empujar, necesitaban de ir contra el reto, de sentir ese impulso, esa exhortación de seguir adelante. ¿Y cómo proveyó Dios esta necesidad también? Que la iglesia necesitaba, una necesidad tan importante para esta iglesia. La iglesia estaba empezando, acuérdense, a presentar. Dios siempre se está anticipando y hay cosas que no entendemos. Me acuerdo, antier estábamos platicando un testimonio con Regi. Hace, ¿cuánto tiempo se puso malo? Chucho, por el que estamos orando, Chucho. Hace como 8 meses Chucho se puso muy mal. Y bueno, yo no, pero algunos pensaron que ya Dios lo estaba llamando. Y finalmente no se fue, porque es Chucho, ¿no? Necesitaba la oración de todos nosotros. Resulta que no, pues se sanó, se recuperó. Y nosotros lo que vemos es precisamente el poder de Dios, cómo Dios se anticipa. Porque, bueno, no se están enterados, pero la señora que administra esa casa de descanso perdió a su hija hace 3 meses. Hace 3 meses la atropellaron a su hija y se murió, la muchacha que le ayudaba ahí. Nosotros haciendo una reflexión, pues nosotros realmente participamos ahí, pues principalmente llegamos ahí por Chucho, ¿no? Entonces, si Chucho ya no hubiera estado, lo más probable es que nosotros tampoco hubiéramos estado. Digo, es una autocrítica también para nosotros. Pero esta señora necesitaba un apoyo moral muy fuerte. Porque, bueno, perder un hijo siempre es terrible, trágico, y más en las condiciones en que perdió esta muchachita. ¿Tenía qué? ¿19 años? 21 años. Y aquí en la iglesia primitiva nosotros vemos también cómo Dios estaba anticipando. Dios se anticipó y envió a un hombre, no sé si ustedes se acuerdan, este hombre se llamaba José. Dios lo envió. Lo envió precisamente como una
como una prueba y una provisión de lo que habría de venir. Entonces, ¿por qué? Porque en una iglesia tan grande no todos los conocían personalmente. Entonces, dentro de todos esos miembros de la congregación había un hombre que empezó a sobresalir entre ellos, y era este hombre José. Era un hombre que había crecido fuera de Israel, era un hombre que había nacido, había vivido en Chipre, y además era un hombre que era levita, o sea, participaba en el coro de la congregación. Entonces, vamos a Hechos, ahí en el capítulo 4, y vamos a los versículos del 32 al 37. Dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Todos tenían un mismo sentir, un mismo pensar. Quiere decir que todos comulgaban con lo que estaban haciendo, comulgaban con lo que estaban creyendo, comulgaban con lo que estaban recibiendo. Eran de un solo sentir. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Nadie decía esto es mío, sino que todos las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Entonces, dicen que era de un solo sentir, de un solo pensar. Todos estaban de alguna manera, pues, involucrados en todo el desempeño de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y todos dicen que no había necesidad, y sin embargo todos vendían sus bienes y todo iban y se lo dejaban a los apóstoles. Ahora, los apóstoles no dijeron, oye, vendan y traigan el dinero aquí, sino que fue el mover del Espíritu Santo el que llevó a que todos empezaran con esa instrucción, y todos empezaron con esa actitud a vender y a llevar el dinero precisamente a los apóstoles. En el versículo 36 dice: José, un levita natural de Chipre, quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Entonces, José era conocido, llegó a ser muy conocido precisamente de los apóstoles. Tan conocido que ellos le pusieron un apodo, le pusieron Bernabé. Entonces, este hombre se distinguió porque inmediatamente empezó a trabajar. Él conocía muy bien las leyes, estaba muy bien preparado, un hombre preparado, era levita, había sido educado en la ley judía, o sea, conocía muy bien las escrituras, y también estaba preparado para cumplir con los deberes de un sacerdote. Entonces, los apóstoles lo llegaron a conocer tan bien que le pusieron ese sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de aliento. Entonces, a partir de ahí, de finales del capítulo 4, José ya no es llamado José dentro de lo que sigue en la escritura, sino que ahora se le conoce como Bernabé. En el diccionario de la American Heritage, significa inspirar con esperanza, inspirar con confianza, con valor. Y la palabra griega también tiene connotaciones de comodidad y consuelo. Entonces, a él le pusieron ese sobrenombre porque vieron cómo era. Y si nosotros vemos también, llega un momento donde Bernabé, está consolando a Pablo. Hay diferentes escrituras donde él aparece y su función es precisamente de consolar, de inspirar aliento, de inspirar confianza, de inspirar esperanza, de inspirar consuelo, de inspirar valor, y también de inspirar comodidad.
Entonces, este hombre, Bernabé, es de los que trajo ese coraje, ese valor, esa confianza, el consuelo a la iglesia. Y esto es lo que la iglesia necesitaba de ahí en adelante. Uh-huh. Vemos cómo los creyentes vivían como si fuera una sola colonia, todos tenían, dice, un mismo ser, un mismo sentir y un mismo pensar. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad, una gran posibilidad de que ellos fueran perseguidos, de que fueran corridos de sus trabajos, de que fueran excluidos de sus familias, de que perdieran sus medios con los cuales se sostenían. Y ¿cómo se puede tener el coraje para poder enfrentar este tipo de persecución? Pues solamente de Cristo representado por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe estar dispuesta a apoyar a su gente, debe inspirar esperanza, debe inspirar coraje, debe inspirar amor y debe inspirar valor también. La iglesia debe inspirar todo eso para que sus miembros se sientan verdaderamente protegidos. Obviamente es la representación de Cristo para poder desempeñar su labor. Ahora vemos también cómo Bernabé fue una persona que surgió de la misma iglesia. Y ese es el trabajo que la congregación tiene también, que sus propios miembros sigan creciendo y surjan de la misma iglesia para desempeñar todos los trabajos que hay ministeriales, no solamente en la congregación, sino en otros lugares. Entonces Bernabé se convirtió en uno de estos líderes que surgen de la iglesia para inspirar coraje, para inspirar confianza, para inspirar consuelo también a los miembros de la iglesia, inclusive a los mismos apóstoles. También vemos aquí cómo dice que Bernabé era dueño de un campo, y nosotros sabemos que los levitas no debían tener propiedades. Así dice la Escritura, que el levita tenía que sostenerse de lo que daban, lo que se ofrendaba en la iglesia, de ahí se apartaba una parte precisamente para los levitas. Sin embargo, Bernabé tenía una propiedad fuera de Israel, la tenía en Chipre. Él vendió esa propiedad, posiblemente era de la esposa, no sabemos, pero la vendió, llevó el recurso y lo entregó a los apóstoles. Obviamente hubo un reconocimiento para él, precisamente por eso. Sin embargo, en el capítulo 5 habla de un matrimonio que también vio ese reconocimiento, que vio ese elogio que le dieron a Bernabé, y también fueron y vendieron su terreno, ¿verdad? Nada más que pues ellos no entregaron todo el dinero, se quedan con un pedacito. Y cuando fueron a entregar el dinero, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dijo, oye, pues vendieron el terreno, pero pues no trajeron todo el dinero para el Señor. Entonces, ellos lo que estaban buscando eran los mismos elogios, pero a un costo diferente. Y nosotros también lo que debemos buscar es no compararnos nunca con nadie. ¿Sí? Aquí la enseñanza es que nosotros no debemos compararnos con nadie porque todos somos diferentes. Y todos tenemos diferentes formas, diferentes maneras en que nos relacionamos con Dios. Y también lo que cada uno tiene es lo que Dios nos provee. Dios es el que provee todas las cosas. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Nada es porque nosotros somos muy buenos, somos muy eficientes, muy efectivos. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Él es el que decide que sí y que no. Y otra cosa, nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos, muy contentos con lo que tenemos, porque es lo que necesitamos precisamente para estar relacionados con el Señor. A veces nuestras peticiones como que no son escuchadas, y hemos dicho que no debemos preocuparnos cuando el Señor responde nuestra oración. Debemos preocuparnos cuando el Señor no responde nuestra oración. ¿Por qué? Porque quiere decir que a lo mejor hay algo que nosotros debamos solucionar antes de recibir respuesta
de nuestra petición. Entonces, aquí vemos cómo este matrimonio quiso tener el mismo elogio, el mismo reconocimiento, pero ellos no tuvieron la misma actitud que Bernabé. Vamos a seguir. Aparece en la escena un personaje llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, todos sabemos que se va a convertir en el apóstol Pablo. Y sabemos también que era un hombre que había sido perseguidor de la iglesia de Jesucristo, porque él hizo arrestar, hizo encarcelar a cristianos y también disfrutaba con las ejecuciones que hacía. De hecho, aquí se empieza la narración con Pablo pidiendo permiso a la autoridad, sus cartas para ir a casa, a las casas de los creyentes, sacarlos a veces arrastrando y llevarlos a Damasco. Entonces, la iglesia primitiva conocía a Pablo y la iglesia primitiva le tenía miedo a Pablo. Le tenía miedo porque sabían que era una persona violenta, que era una persona agresiva y que estaba destruyendo. Su intención era acabar con todo lo que el evangelio estaba logrando en ese lugar. Entonces la iglesia primitiva le tenía miedo precisamente a Saulo. Pero la Biblia también nos dice que Dios se encontró con Saulo. Se encontró con él en el camino a Damasco y donde Saulo maravillosamente se convirtió. Después de ese encuentro con Cristo, Saulo cambia su actitud, entiende quién es Jesús, entiende que lo que estaba haciendo era contrario. Saulo era una persona honesta, era una persona firme, pero aquí también nosotros debemos entender que no siempre lo que para una persona es honesto es lo correcto. Él era firme en sus convicciones, pero no estaba haciendo lo correcto. Jesús tuvo el encuentro con él y Saulo empieza a cambiar. ¿Qué vemos? Que los cristianos de Damasco se dieron cuenta que Saulo estaba cambiando, que ya no era perseguidor de la iglesia. Inclusive nosotros podemos ver que Ananías, cuando Dios le habla para decirle que vaya a la casa donde está Saulo de Tarso, que le imponga las manos para que vea, porque Saulo estaba ciego. ¿Qué dice Ananías? No, Señor, pero es que este hombre ha perseguido a tus hijos, está acabando con la iglesia. Es lo que dijo Ananías. ¿Y qué es lo que debe haber hecho Ananías? Señor, que se convierta. También para nosotros esta es una enseñanza, porque a veces criticamos o nos quejamos o enjuiciamos en lugar de decir, Señor, que se convierta. Cuando alguien no nos cae bien, cuando alguien nos hace algo, prácticamente, Señor, manda fuego del cielo para que le pase algo, ¿sí? En lugar de decir, Señor, que se convierta, que se convierta. La posición es esa, Señor, que se convierta. Ananías en lugar, sí, Señor, que se convierta, no, Señor, pero este hombre está acabando con la iglesia. Yo creo que hay que darle una calentadita para que se asiente, para que entienda con quién se está metiendo. En lugar de orar y decir, Señor, claro que sí, que se convierta, que te conozca. Entonces, en Damasco supieron quién era Saulo, sabían de su cambio, pero los cristianos de Jerusalén no sabían, no estaban enterados de este cambio. No estaban enterados y por tanto, pues no estaban dispuestos a darle la bienvenida a Pablo. Dijeron, no, pues este cuate es un asesino. Y vemos cómo entra en escena Bernabé. Entra en escena este hombre y hace la introducción de Pablo. Hace la introducción para que él pueda precisamente acercarse a los discípulos en Jerusalén, acercarse a los apóstoles. Vamos a ver Hechos, ahí, capítulo 9, del 20 al 31. Hechos 9, del 20 al 31, dice: Enseguida
predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían, perdón, es que esta es la Reina Valera, en la NBI, perdón. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí supieron del cambio precisamente de él. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces, aquí viene la aparición en escena, dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad y en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Aquí el versículo 27 dice que Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles, donde Saulo ya les describió todo lo que había sido su proceso de conversión. Entonces, vemos cómo Saulo fue aceptado precisamente por la intervención de ¿quién? De Bernabé. También vemos cómo dice en el versículo 31, dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba la paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. La paz, el temor y el fortalecimiento parecen una combinación extraña. La paz, el temor y el fortalecimiento. Pero la paz de Cristo, combinada con el temor de Dios, combinada con la fuerza del Espíritu Santo, constituyen una receta poderosa para el crecimiento de la iglesia y para el crecimiento de la persona. Cuando nosotros tenemos paz, cuando sabemos lo que es el temor de Dios y cuando tenemos la fuerza del Espíritu Santo, nuestro crecimiento va hacia arriba. Nuestro crecimiento va hacia arriba. Nosotros a veces, si nos ponemos en una balanza, Cristo, Jesús, lo que predica es el amor. El mundo lo que predica es todo lo diferente a lo que es el amor. Empezando por el miedo, por el orgullo, por la soberbia, por todas esas debilidades que sabemos que existen. Mientras la parte nuestra crezca en ese sentido, esa balanza, ahora sí que se inclina, asciende de este lado y cae de este lado. O sea, el amor es poco. Cuando el amor empieza a crecer, todo esto empieza a bajar. ¿Por qué? Porque decimos que la paz del Señor, la paz que está en nuestro corazón, más el temor que sabemos, nos da la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y la fuerza del Espíritu Santo provocan que la persona pueda derramar amor. ¿Sí me explico? Pueda derramar amor. Entonces, esa balanza se desnivela nuevamente, pero a favor.
O sea, nosotros no podemos mostrar amor y estar llenos de odio, llenos de envidia, llenos de orgullo, de soberbia, de coraje. No podemos. Por eso la labor del Espíritu Santo en nosotros, la enseñanza de Jesucristo, lleva a que nosotros precisamente lo que mostremos sea el amor. Mientras más amor hay de nosotros, menos debilidades hay, para que nosotros podamos verdaderamente ser esos embajadores de Cristo y mostrarlo como Él es. No podemos mostrar a Cristo con un pedacito de amor y una gran cantidad de odio. No lo podemos mostrar. Vamos a estar mostrando a lo que uno es. Necesitamos mostrar ese amor, pero para mostrar ese amor, la fuerza del Espíritu Santo en nosotros nos lleva precisamente a estar identificando todas esas cosas en nuestro corazón que no nos sirven, para irlas desechando y irnos metiendo más en los caminos del Señor, en sus pensamientos, y el amor va creciendo. Entonces, la paz, el temor y el fortalecimiento es una combinación extraña, pero la paz de Cristo combinada con el temor de Dios, combinada con la fuerza del Espíritu Santo, nos llevan precisamente a ese crecimiento. Es una receta poderosa para el crecimiento que nosotros debemos tener. Y la paz que nosotros recibimos de Dios, la paz con Dios nos lleva a mostrar el fruto, un fruto del Espíritu, un fruto de la unidad que nosotros tenemos con Cristo. Cuando nosotros tenemos una relación viva con el Señor, vamos a experimentar nuestro mayor crecimiento y vamos a dar el mayor fruto posible. Vamos a Juan 15, ahí atrásito, Juan capítulo 15, y vamos a leer los versículos 4 y 5, que también ya son muy conocidos por nosotros. Es Jesús el que está hablando, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. La relación que nosotros tenemos con Cristo es una relación que nos mantiene vivos, porque Jesús es la vida. Jesús no es el que nos guía por el camino, Jesús es el camino. Dice la Escritura que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es el camino y nosotros estamos agarrados de Jesús, vamos siempre a tener la verdad. Y si tenemos la verdad caminando con Jesús, vamos a estar vivos, vivos espiritualmente y vivos para disfrutar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Ahora vemos cómo también ese ánimo, ese aliento que la iglesia debe proveer dentro de sus miembros, debe llevar a que la persona sea afirmada, la persona se sienta segura de lo que está haciendo, que si va a hablar de la palabra, siente que la palabra, sepa que la palabra verdaderamente está en su corazón. Cuando nosotros hacemos esa oración al principio de que Dios me está hablando a mí, de que Dios te está hablando a ti, de que Dios nos está hablando a nosotros, de que escuchamos la palabra de Dios, de que la estudiamos, de que la entendemos, de que la recibimos, de que la practicamos, y lo decimos y oramos también porque la palabra sea establecida en mi corazón y en mi mente. Cuando nosotros estamos orando de esa manera, Dios, como decía la palabra de la semana, nosotros clamamos al Señor y el Señor nos responde. Cuando nosotros animamos a alguien, estamos afirmando a esa persona en quien es en Cristo. No estamos diciendo nada más de palabra, no estamos diciendo por decir, oye hermano, tú eres hermano en Cristo. No, estamos afirmando a que la persona verdaderamente sepa y sienta que es en Cristo.
Su afirmación en Cristo la lleva precisamente a tener ese cambio de conducta, ese cambio de comportamiento y que su vida muestre que está efectivamente cambiando. Para todos es muy difícil el cambio y mientras más grandes somos, más difícil nos cuestan los cambios. Pero también a los niños. ¿Y esto por qué? Es porque es una condición del cerebro humano. El cerebro humano encuentra una forma de acomodarse y es muy difícil sacarlo de ahí. Siempre estamos o mirando hacia el futuro o recordando lo de atrás. Y si nosotros llenamos nuestro pensamiento con el futuro y con lo de atrás, no nos queda nada para disfrutar el presente. No nos queda nada para disfrutar el presente. Nos estamos preocupando de lo que va a pasar mañana o de lo que va a pasar pasado mañana, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pagar, ¿sí me explico? O estamos con las glorias del pasado. No, es que yo me acuerdo que hace 2 años, pues donde yo estaba, todo el mundo me servía. No, o sea, nosotros tenemos que despojarnos de todo eso, porque tenemos que vivir hoy. Lo único que tenemos ahorita, ¿qué es? Lo que tenemos hoy. Es lo único que tenemos. Pero si nosotros ocupamos el espacio, estar preocupados por mañana, o estamos preocupados por lo que pasó ayer, antier, hace 1 año, 2 años, 3 años, estamos perdiendo el espacio y el tiempo de disfrutar lo que Dios nos está presentando el día de hoy. Y esto lo debemos tomar en cuenta porque a veces afecta nuestra relación con los demás. A veces llega el esposo, oye, no, espérame, porque estoy pensando aquí lo que tengo que entregar mañana y ahorita no te puedo atender. O espérame, porque estoy meditando cómo el año pasado, ¿qué hicimos? No, hay que despojar todo eso porque lo que tenemos hoy, lo único que tenemos es lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces en la iglesia tenemos que ser animadores para que la persona se afirme en ser verdaderamente un embajador de Cristo. Dice el versículo 21, el poder, ahí de Hechos 11, 21, dice, el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó, y dice, se convirtió al Señor. El 11, 19. No quiero ver qué dice en la Reina Valera. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Qué dice el 11, 19? Perdón, 11, 21. 11, 21. 11, 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense lo que dice aquí. Los que creyeron se convirtieron. No dice los que creyeron se convencieron. Los que creyeron se convirtieron. Hay una diferencia muy grande en que a veces nosotros le compartimos a alguien y lo convencemos, pero no es suficiente. No es suficiente que esté convencido, necesita estar convertido. Porque aquí dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. Se convirtieron al Señor, se convirtieron a Cristo. No se convencieron de Cristo, se convirtieron. Y la iglesia lo que busca es que todos los miembros seamos verdaderamente convertidos. Por eso hablamos de que estamos afirmados en Cristo. Porque no es un convencimiento, es una conversión. Y una conversión es, pues, como la conversión que hacen en los vehículos. Un vehículo que convierten, que le modifican el motor, que le edifican la carrocería. Es un vehículo que ya no puede quedar como estaba antes. Fue totalmente modificado. Y eso es lo que sucede, digo, perdonen el ejemplo, pero eso es lo que el Señor quiere, que seamos totalmente modificados. Por eso es el nuevo nacimiento. Porque ya no es convencernos de que unos días sí, otros días no, es convertirnos quienes somos en Cristo. Y el versículo 23 dice, cuando Él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, ¿quién es el que llegó? Bernabé. Animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Permanecer fieles al Señor. Necesitamos ser convertidos y ser fieles al Señor. Fieles al Señor. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice, Hechos 11, 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia,
Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. ¿Por qué? Porque tenían miedo, como se desató una persecución tremenda. ¿Sí se acuerdan de lo que pasó con Esteban? Esteban, por estar predicando la palabra, compartiendo las buenas nuevas, fue apedreado, lo mataron. Entonces se desató una persecución para todos los creyentes. Y entonces dice aquí la Escritura, dice, se desató por el caso, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega. Esa era una región que ya estaba, ya había sido invadida por los helénicos, por los griegos. Dice, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Porque nosotros vemos en las escrituras de Pablo cómo las iglesias pues recibían el mensaje de la salvación, creían lo que Pablo les predicaba o lo que la persona en turno llegaba a predicarles, pero luego llegaban los falsos maestros y empezaban como a moverlos y empezaban a dudar de lo que habían recibido. Dice, animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, ¿cómo se vuelve uno testigo de la gracia de Dios? Bueno, nosotros somos testigos de la gracia de Dios cuando observamos el fruto que se está produciendo. Personas que son salvas, una adoración llena de fuego, llena de pasión, que hay espíritus perdonadores, que hay paz, gozo y mucho más. Por eso nosotros debemos animarnos al crecimiento de esa gracia. Si nosotros exhortamos, animamos unos a otros a servir con alegría y empeño, porque al único que estamos sirviendo es precisamente al único Dios vivo y verdadero. Hay que recordar que la iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría, casi exclusivamente por judíos. Entonces, los conceptos que ellos manejaban eran conceptos que Jesús les había dado. Nosotros debemos animarnos, debemos, ahora sí, como dice el nombre de Bernabé, ser hijos de aliento, hijos de ánimo, hijos de consuelo. Debemos animarnos nosotros mismos, animar a nuestros hermanos, exhortarlos, seguir estudiando la Escritura, seguir orando, seguir fortaleciendo nuestra relación con el Señor. Que el Espíritu Santo nos da fuerza a nosotros, es el que mueve que nuestro corazón nosotros tengamos ese deseo de buscar más a Dios, de buscarlo en la Escritura, no de buscarlo en el baño, de buscarlo en la tele, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, pues yo veo la tele porque a veces Dios me habla por medio de una noticia o me habla por medio de un programa. No, a Dios hay que buscarlo en la Escritura. Hay que buscarlo en la Escritura. Y yo sé que todos tenemos a veces tiempos difíciles, pero si cuando el tiempo más difícil se está presentando y nosotros podemos doblegar esa preocupación para animarnos a estudiar la Escritura, mejor va a ser el resultado para nosotros. Acuérdense que Dios siempre se anticipa. Hay veces que no entendemos por qué se dan o no se dan algunas cosas. Dios siempre se anticipa. Dios está preparando. Así como Dios se anticipó y preparó a la iglesia primitiva con este hombre Bernabé, así cada uno de ustedes es un Bernabé. Cada uno de ustedes es un hijo de aliento. Es una persona que inspira confianza, que inspira esperanza, que inspira coraje, que inspira valor, que inspira consuelo, que inspira confort. Cada uno de ustedes es un Bernabé y así deben sentirse, hijos de Dios que pertenecen a Cristo y confiando en Él
Porque como decíamos, la paz de Dios, el temor a Dios, el fortalecimiento que nos da el Espíritu Santo, tenemos todo para disfrutar una vida plena. Vamos a orar.